Muy bien, quiero que me acompañe a la palabra del Señor en esta mañana y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Es un texto que a lo mejor si has leído la Biblia en algún momento, pues quizás te lo has cruzado, lo has leído. Y llevo unos días meditando en este texto. Ayer estuve también compartiendo en Cazorla. Algunos no sé si ha estado en Cazorla. Estuve ahí en la sierra con un grupo de líderes de Andalucía que me invitaron a predicar la palabra. Y también estuve predicando algo en relación a esto. Y quiero en esta mañana también compartirlo con vosotros, algo que creo que puede edificar nuestras vidas. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. ¿Lo tenemos? Si no, pues ahí está en las pantallas. Dice así: esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo se está refiriendo, que le está diciendo a la iglesia que ya no caminen en la vanidad de su mente como camina el mundo, la gente del mundo. En el contexto, ellos hablaban mucho del concepto gentil, los gentiles, los de fuera, ¿no? Dice, teniendo entenebrecido, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea, la gente en la calle vive ajeno a todo lo que tiene que ver con Dios. No hay temor de Dios. No viven diciendo qué dice la palabra o qué no dice la palabra, sino que viven ajeno y su corazón está endurecido. Esto es un concepto que la Biblia utiliza. No es que el corazón tiene un corazón ahí, una piedra, ¿no? Pero es como que su corazón se vuelve insensible a muchas cosas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con el amor al prójimo quizá también. No es todo el mundo, pero sí, en su gran mayoría, hay esa insensibilidad. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí está la palabra, se entregaron a la lascivia, al pecado, para cometer con avidez, con rapidez, toda clase de impureza. O sea, esta gente se entregó perdió esa sensibilidad y se entregó al pecado para cometer con rapidez toda clase de impureza. Y dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Es interesante esto, dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Hay un pequeño ahí parón de la reflexión. Si en verdad le has escuchado al Señor. ¿Por qué? Porque tú puedes venir aquí, puedes estar aquí sentado y aparentemente puedes estar escuchando la palabra, pero a lo mejor no estás escuchando la palabra o no estamos escuchando la palabra. Por eso Pablo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, empieza a decir algunos matices, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Y este texto que muchos conocemos, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú lees el contexto, el capítulo entero, he leído solamente una parte, nosotros a veces pensamos que la Biblia o que las cartas están escritas por divisiones, como nosotros lo tenemos dividido. Pero no es así, hermanos. Cuando Pablo está escribiendo, Pablo escribe una carta de corrido. Y Pablo está abarcando a lo mejor muchos temas, pero a veces
lo que nosotros hacemos una división, Pablo no lo está dividiendo. Y si tú lees el capítulo 4, Pablo está hablando de la unidad en el Espíritu. Y hay versículos que están en ese capítulo muy interesantes, como el versículo 13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Está hablando en un contexto de unidad, ¿de acuerdo? Y de repente, en ese contexto de unidad, él empieza a hablar de esto, de esa vida, dice que no tenemos que tener. Y da algunos matices de cosas que no debemos ya de hacer. Porque había algunos que se habían convertido, se supone, pero seguían robando, por ejemplo. Había algunos que se habían convertido, pero seguían diciendo malas palabras o mintiendo. Había algunos que se habían convertido, pero no eran capaces de perdonar. Y Pablo está diciendo, esto no puede estar si en verdad habéis conocido a Cristo. Si en verdad habéis sido tocados, transformados por Él. Los que estamos aquí, de alguna forma, en mayor o menor medida, se supone que hemos sido tocados por el Señor. Que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con Él, con su palabra, y eso cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra forma de hablar, cambió nuestra forma de ser. Hay algo que el Espíritu Santo hace, pero también hay una parte que nosotros también tenemos que hacer, y de la cual tenemos responsabilidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Espíritu nos ayuda, pero nosotros tenemos también que tomar decisiones de cambio. Y el creyente tiene que vivir en esa vida constante de cambio. De tal forma que cada vez sea menos como mi naturaleza pecaminosa, como el mundo, y más semejante a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay detalles que dice aquí. Dice que esta gente tiene nublada la mente, endurecido el corazón y son insensibles. Y una de las cosas que yo pensaba es esto. Si Pablo está hablando de la unidad y está hablando de la vida de la iglesia, ¿por qué introduce este tema aquí? Porque habla de la antigua vida y dice, ya no sea entre vosotros así, si es que habéis conocido a Cristo. Y algo que yo pensaba es, ¿será que en algún momento de nuestra vida nosotros podemos tener el entendimiento nublado? ¿Será que en algún momento de nuestra vida nosotros podemos endurecer nuestro corazón? ¿Será que en algún momento de nuestra vida nosotros nos podemos volver insensibles? Pues saben, en este tiempo atrás he escuchado algunos casos y hablaba con este pastor también de México de esto. Por ejemplo, y no ocurre aquí, ¿vale? Pero lo hablo en general. A lo mejor un creyente que de repente es infiel a su esposo o su esposa. Un pastor que de repente cae en pecado grave. Y uno ve esas cosas y a veces piensa que eso es de la noche a la mañana. Pero eso tiene un proceso. Y es un proceso donde la persona va descuidando su comunión con Dios, por ejemplo, va dejando la palabra y empieza a abrirse a cosas que no tiene que abrirse. Deja las responsabilidades que tiene y empieza a fijar su mirada en cosas que no glorifican a Dios. Empieza a poner su atención en las cosas quizás de este mundo. Y hay un caso en la palabra que es el caso de David. Y la Biblia dice que David, en 2 Samuel capítulo 11, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia que David tenía que salir a la guerra como hacían los reyes en ese tiempo. Entonces dice la Biblia que David, ¿sabes lo que hace? No va a la guerra. Él tenía la responsabilidad de ir a la guerra porque era el rey. Pero él dice, oye, ya he ido a muchas guerras, ya he pasado por muchos procesos, me voy a quedar en casa. Y lo que hace David, ¿sabes qué es? Lo que haría cualquier buen andaluz. Se pega una buena siesta. Y dice la Biblia que cuando se despierta de su siesta, de descansar, mientras que el pueblo está en la guerra, el pueblo está en la responsabilidad, David no está en su responsabilidad, dice que se asoma por el balcón y entonces ve a una mujer. David, el hombre de Dios, el hombre que el Señor desde pequeño utilizó para matar a Goliat. Alguien que Saúl decía, llamadme a alguien que el Espíritu de Dios esté sobre él. Y dice que llamaron a David. El Espíritu de Dios estaba sobre David. Pero ahora David no está atendiendo la responsabilidad, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y empieza a poner su mirada en cosas
que no tiene que ponerla. Y entonces dice que ve una mujer y que codicia a esa mujer. Se llena de orgullo. Dice, yo soy el rey, todo lo que yo quiero lo puedo obtener, así que esa mujer puede ser mía. Y dice la palabra que David no solamente codicia a esta mujer, no solamente se acuesta con esta mujer, sino que además mata a su marido. Y no lo mata, venga, muerto, no, sino que lo trama, lo hace de forma que parezca un accidente. Fíjate el corazón de David, fíjate la mente de David, fíjate el espíritu de David, cómo cambió totalmente. Se entenebreció, se volvió un corazón insensible a Dios, no escuchaba realmente lo que Dios le había dicho o lo que Dios deseaba para su vida. Su corazón se mudó totalmente y él acaba cometiendo un acto que no glorifica a Dios. Por eso la palabra nos decía, renueven sus actitudes, renueven sus pensamientos, vístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, y dice, justos e íntegros. Pero mira, la vida del cristiano, hermano, no sé cuántos alguna vez han hecho una carrera. ¿Habéis hecho una carrera alguna vez? ¿Cuántos han hecho alguna carrera alguna vez? Hay diferentes tipos de carreras. Yo no soy rápido, o en mi tiempo, mejor dicho, ahora ya ni soy rápido. Yo no era una persona rápida corriendo, pero sí tenía una cosa que se llamaba fondo. Y yo era un poquito mejor dicho, tampoco es que fuera, pero era mejor en las carreras de fondo. ¿Qué son carreras de fondo? Las carreras largas, las carreras que a lo mejor son 10 kilómetros. Hay carreras que son de aquí a la puerta, vale, ahí gana el más rápido. Pero hay otras carreras que no depende de que sea el más rápido, sino de que resista, de que aguante. Y muchas veces esas carreras, esas maratones, ¿no? La media maratón de Lucena también hace poco fue, esa maratón no solamente requiere que tú tengas fuerza en las piernas para continuar, sino que también requiere una fuerza mental para aguantar, para resistir. Y la vida del creyente, hermano, no es una carrera rápida, no es una carrera del momento, es una carrera de fondo. Y cada día yo tengo que trabajar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, cada área de mi ser para permanecer, para llegar hasta la meta. Y hay un texto que tú y yo conocemos muy bien, que dice así, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces nosotros este texto no lo tenemos como algo, no, pero este texto está hablando de una carrera de fondo, una carrera que hay que permanecer, porque en el camino, escúchame bien, del creyente van a ocurrir miles de cosas. Van a haber momentos duros de enfermedad quizá, momentos de dolor, momentos de tentación, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos donde siento a Dios, momentos donde no siento a Dios. Y yo tengo que permanecer en el Señor. Momentos de estar con mis hermanos, momentos donde estar solo. Y yo tengo que aprender a permanecer. Cuando yo veo la palabra de Dios y veo la vida de hombres como David, gracias a Dios David luego se encamina. Pero David, desde que empieza hasta que termina, hay momentos que pasa por baches. Algunos empiezan muy bien, como Saúl, pero no terminan bien. Y nuestro propósito, tu propósito, mi propósito tiene que ser que el día que el Señor venga, nosotros, como dice su palabra, nos halle fiel. Nos halle haciendo el bien. Nos halle con ese corazón que le ama, viviendo en esa justicia, en esa integridad que Él demanda de nosotros. No somos perfectos, pero podemos ser perfeccionados. Y en este sentido, yo quiero hoy hablarte de tres síndromes que tenemos que tenerlos presentes para cuidar nuestra vida espiritual. Porque estos tres síndromes pueden destruirnos. Y a lo mejor esto te va a sonar así un poco diferente, pero son muy interesantes que podamos verlo. Y quiero hablarte de tres síndromes que puedes tener tú en algún momento de tu vida. ¿Está bien? ¿Sí? El primer síndrome se llama el síndrome del llanero solitario.
¿Has escuchado eso alguna vez? Los que son más antiguos, no yo, sino los que son más antiguos que yo, recordarán esta serie o esta novela, o esto era del oeste. Y era un hombre que vencía, que ponía la justicia, que vencía a los malos, y se llamaba el llanero solitario. ¿Por qué creéis que se llamaba el llanero solitario? Iba con su caballo y ya está. En las películas del oeste era una serie, no era algo ficticio. Pero esta frase se ha hecho muy común, muy famosa. Y a mí me habla de esto, de la soledad en el ministerio, de la soledad en nuestro caminar con el Señor. Mira, hay muchas personas que a veces tienen el síndrome del llanero solitario. Y es lo siguiente, creen que su vida espiritual pueden crecer solos. No necesitan a nadie. No necesitan hermanos, no necesitan iglesia. Yo he escuchado a personas que me dicen, Dios está en todo lugar, ¿no? Y le digo, sí. Me dice, pues como Dios está en todo lugar, Dios está en mi casa, ¿verdad? Y digo, sí. Entonces, si Dios está en mi casa, yo con Dios oro, yo leo la Biblia y no necesito nada más. Y todos los que me dicen eso, al final acaban apartándose del Señor. Porque este síndrome o esta mentalidad de que yo solo con Dios nos hace pensar que somos fuertes y nadie es fuerte por sí mismo. La Biblia, hermano, nos insta, y en este capítulo de Efesios que hemos visto, te he dicho previamente, nos insta a hablar, a buscar la unidad. La unidad. El estar dice, perdonaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, levantaos, animaos los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque por nosotros mismos no podemos. Nosotros vivimos en un contexto, en una situación donde el pecado reina en todo lugar. Tú sales a la calle y tú puedes ver el pecado. Tú vas a visitar a un vecino, a un primo, a un amigo, y puedes ver el pecado. Y cuando nosotros nos unimos, como hoy domingo en la iglesia, y compartimos y escuchamos la palabra, para nuestra vida es como si fuera un oasis en medio de lo que vivimos, en medio del proceso donde estamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a darle al Señor adoración, pero también venimos a que Él renueve nuestra fuerza, a que Él renueve nuestro ánimo, a que Él nos ayude a continuar en esta guerra que hay presente. Y si tú te vas a la guerra solito, tú dices, yo voy a representar a España solo, o yo voy a representar a Colombia solo en la guerra, y tú te vas solito, te aseguro que va a durar 2 días, un día, una hora. Pero cuando tú vas con más, y una cosa que tú haces es que tú, por ejemplo, estás atacando aquí, pero hay alguien que cubre tus espaldas. Hay una protección, hay un cuidado. Eso es súper importante para poder permanecer. Es interesante también este concepto. Mira, todos conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Hemos escuchado acerca del apóstol. El apóstol Pablo, si tú miras la Biblia en el libro de Hechos, yo creo que es el misionero por excelencia. El mejor misionero que abrió diferentes obras. Pero Pablo no iba solo. Hubo momentos puntuales que por las circunstancias se tuvo que encontrar solo. Pero si tú lees la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, Timoteo, ven pronto a verme, le dice, en la carta a Timoteo. Dice que él estaba en Atenas y mientras que esperaba que viniesen los demás, ahí es el único momento donde dice que su corazón se enardeció y empezó a predicar solo. Pero él normalmente siempre iba acompañado de un equipo. Hay otro momento que dice, traedme a Juan Marcos porque me es necesario para el ministerio. Pablo no caminaba solo. Porque Pablo sabía que para permanecer, para hacer la obra de Dios, nos necesitamos los unos a los otros. Y es interesante un texto en la Biblia, lo voy a leer yo o lo lees tú conmigo, si quieren, Hechos capítulo 14, versículo 26, que dice lo siguiente, mira, 14, 26. Dice,
De allí navegaron a Antioquía, o sea, iban visitando diferentes lugares y llegaron, dice, y navegaron a Antioquía, y dice la Biblia, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado a Antioquía y reunido a la iglesia, dijeron cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Mira, hermanos, Hechos capítulo 13 nos dice que Pablo es enviado por la iglesia. Pablo tiene, y escucha esta palabra, porque el llanero solitario también tiene que entender esto, el concepto de la autoridad. Pablo tiene autoridad. La iglesia de Antioquía está sobre Pablo. La iglesia de Antioquía es la que envía a Pablo a las misiones. Pero también luego Pablo viene a la iglesia de Antioquía, ¿a qué? A rendir cuentas, a decir lo que ha hecho, lo que no ha podido hacer, a contar de lo que Dios ha hecho. Es muy importante que nosotros también entendamos este concepto de tener la autoridad clara en nuestra vida, autoridad espiritual. Autoridad es una cosa, autoritarismo es otra. Autoritarismo es la imposición, pero autoridad significa un concepto de protección, un concepto de cuidado, un concepto de alguien que en mi vida pueda también ayudarme si yo me estoy equivocando. La Biblia dice que David empieza a hacer una trama terrible. ¿Y tú sabes quién le corrige a David en primera instancia? Nadie. ¿Sabes quién le corrige? ¿Quién es el que llega y le dice las cosas claras y David acepta esa corrección? El profeta Natán. Nadie en el reino se atrevía a decirle nada al rey. A veces algunos de los generales le decían, hombre, mi señor piensa tal, pero nadie le decía a David, que te estás equivocando. Quizá David tenía este síndrome de, no, yo soy el que mando, yo sé el que soy, yo llevo muchos años, yo ya sé cómo va esto, yo soy. Pero necesitas en tu vida, y necesitamos en nuestra vida, este concepto de autoridad, de alguien que también pueda decir, oye, ¿cómo está tu matrimonio? Oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Y no sentirlo como un ataque, oye, me está queriendo hundir, no, al revés, hay una preocupación. Es como cuando el papá dice, vamos a ver las notas. Hijo, ¿cómo van los exámenes? Y tú imaginas al niño diciendo, vamos a ver, papá, tú en esto no te puedes meter. El instituto es una cosa que es mi vida privada. ¿Por qué un padre diría, hijo, cómo van las notas, cómo van los exámenes? Porque hay una preocupación. Y a lo mejor este tema de las notas no es el tema que más agrade conversar padre e hijo, ¿verdad? Los que tienen hijos, ¿cómo actúan a veces los hijos, no? Bueno, siempre le echan la culpa a los profesores. Es que me han suspendido. Es que me ha suspendido el profesor, ¿no? Pero el padre, en este sentido, lo que hace es preocuparse. La autoridad, lo que busca el cuidado, la protección. Pablo, los discípulos no caminaban por su cuenta. Rendían cuenta. No iban de llaneros solitarios por la vida. Aunque conocieran mucho la palabra, aunque Dios lo usara sanando enfermos, aunque Dios lo usara con profecía, con lo que tú quieras, pero no iban caminando solos por la vida. Sin embargo, nosotros a veces tenemos este síndrome muy metido en nuestra cabeza y creemos, no, yo ya soy un buen cristiano, yo no necesito que me diga, yo no necesito que nadie me... Y cuando entramos en esa burbuja, puede ser que nuestro corazón se vuelva un corazón insensible, un corazón duro. Puede ser que nuestro entendimiento se mueva y no nos demos ni cuenta. Y acabemos cometiendo pecados como cometió David, que acabemos haciendo lo que quizás nunca pensábamos que haríamos. Segundo síndrome, ¿vale? ¿Estás conmigo todavía, no? ¿Me lo puedes poner? El síndrome del Todopoderoso. ¿Sabéis quién es todopoderoso? ¿Quién es todopoderoso? A ver, dilo. Solo Dios es todopoderoso. ¿Lo tenéis claro? ¿Qué significa todopoderoso? Que todo lo puede.
¿Vosotros tenéis claro o tenemos claro que Dios es el único todopoderoso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sabéis qué pasa? Que a veces nos creemos nosotros que somos todopoderosos, que podemos con todo en la vida, que nada nos va a afectar. Yo veo la vida de tal persona y digo, yo jamás caeré en el mismo pecado que David. ¿Sabes cuántos ministerios, cuántos pastores, apóstoles, profetas, lo que tú quieras, han caído en pecado como cayó David? ¿Y sabes cuánto habían leído la historia y seguramente dijeron, yo jamás caeré en eso? Eso es el síndrome del Todopoderoso, creer que tú eres fuerte en tus propias fuerzas, creer que eso no va contigo, que tú jamás vas a caer en eso. Yo puedo con todo, me siento fuerte. ¿Sabes quién dijo eso y tenía razón 100%? Sansón. Sansón era fuerte. Sansón te pegaba un puñetazo y flipaba. Sansón era fuerte. Y Sansón en un momento determinado dice que le dijeron, los filisteos sobre ti. Y hay una frase que dice, que él pensó, dijo, saldré como las otras veces. Me libraré como me he librado otras veces. ¿Y sabes qué pasó? Que no se libró. Él se sintió fuerte. Él se sintió poderoso. Él sabía que con tan solo una mano podía matar a 500. Pero en ese momento, su vida estaba en un momento delicado. Su corazón estaba endurecido. Había pecado. Había fallado al Señor. Y la Biblia dice que el Espíritu se apartó de él. Pero él se sentía fuerte. Se sentía poderoso. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos con todo lo que ocurre. No, yo puedo esto, yo puedo lo otro. Y eso al final, ¿sabes lo que es? Orgullo. El síndrome todopoderoso también tiene este concepto de a mí nunca me va a pasar esto. Yo nunca voy a caer en eso. No, eso es, digo un ejemplo, Brian, Dana, Rafa, eso es ellos. Yo soy cristiano. No, es que ellos a lo mejor no eran tan cristianos, pero yo soy un verdadero hijo de Dios. A mí no me va a pasar eso. Mira, no quiero leerlo porque tardaríamos un poquito más, pero Mateo 26 nos habla de alguien que se siente fuerte, que siente este concepto de poderoso, y Jesús tiene que darle como dice aquí, un palo, ¿no? ¿Sabéis quién es? Pedro. Jesús les dice, mi alma está triste, voy a ir a la cruz. Y Pedro le dice, Señor, aunque tú ves estos 11 que tienes aquí, que estos son desastres, pero yo no soy como ellos. Tú ves estos discípulos, estos son unos fracasados, yo caminaba sobre el agua. Aunque estos te nieguen, aunque estos te fallen, yo no te fallaré. Yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. A mí no me digas, porque yo soy un verdadero cristiano, yo soy un verdadero hijo tuyo, yo soy un verdadero discípulo. Jesús. Si tú quieres ver, imagínate a Pedro aquí, ¿no? Si tú quieres ver a algún discípulo Jesús aquí, mírame a mí. Yo soy mejor. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Antes el gallo me va a negar 3 veces. ¿Y sabes qué le dice la Biblia? Que Pedro le replica a Jesús. Que con más insistencia dice, aunque todo te dejen, yo no te dejaré. Pero ¿tú crees que Pedro habla de broma? ¿O está hablando en serio? Está hablando en serio. Pero el problema es que Pedro se siente autosuficiente, se siente fuerte, siente que ya, como ha caminado sobre el agua, ha hecho algún milagrillo, pues ya se siente el mejor. Y Jesús le dice, lo bueno es que Jesús le dice, voy a orar por tu fe, porque la que viene es gorda. Y si algo Jesús le enseñó a Pedro fue eso también, a no depender de sus propias fuerzas. Síndrome del todopoderoso, yo puedo con todo y a mí no me va a pasar eso. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? A mí no me va a pasar eso. Yo no voy a fallar como fallaron otros. Yo voy a fallar. Cuidado, porque el que crea hasta el firme, mire que no caiga. El que crea hasta el firme, mire que no caiga, no es que vivas con miedo, es que vivas atento, que vivas alerta, que tengas cuidado de que estos síndromes estén en tu vida y no te des ni cuenta. El síndrome del llanero solitario, el síndrome del todopoderoso, y el tercero es
Este es muy famoso últimamente, el síndrome del impostor. ¿Lo había escuchado? Hay un libro, bueno, que habla sobre esto, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor tiene que ver con tomar una identidad que no es la mía. Esconder realmente lo que hay, creando un falso yo. Creando un falso yo. ¿Sabes cómo se llama esto en otras palabras? Apariencia. Tiene que ver también con la hipocresía, ahora lo vamos a ver, pero la apariencia. No, es que la gente en la iglesia no puede ver que yo estoy mal espiritualmente. O no, es que, yo qué sé. Y a veces nos creamos una fachada. Pero esta fachada llega un momento en que hasta nosotros mismos nos daña. Porque estamos quizás manifestando lo que no somos. Hay muchos ministerios, ayer estuve hablando con ministerios y por eso le hablaba de estas cosas. Pero hay muchos ministerios que están cayendo en pecado, están tonteando con el pecado, pero como son los pastores, no pueden buscar ayuda. Como son ministerios, no pueden decir nada. Y empiezan a aparentar, empiezan a mostrar un impostor lo que no es. Pero ¿sabes qué pasa también con esto? Es que muchas veces creemos que Dios también se cree este concepto. Muchas veces nosotros quizás fallamos. Y pensamos, Dios no me va a perdonar. Muchas veces nos equivocamos y pensamos, es que Dios, ¿cómo me va a aceptar a mí? Si yo no soy ese. Y creemos que tenemos que ser algo que realmente nunca llegaremos a ser. Personas que no pequen, que no fallen. Muchas veces hay personas que creen que Dios los ama por lo que hace y no por lo que son. Y escúchame bien, esto lo dije hace poco, pero quiero que lo sepas. Dios no te ama más porque hagas. Dios te ama por lo que eres, por quién somos. Jesús no amaba más ni menos porque Pedro falló o Pedro hizo. No, Jesús amaba a Pedro porque lo amaba y punto. Lo amaba. Pero a veces nosotros creemos que Dios nos ama por lo que hacemos y entonces nos ponemos a hacer y entonces creamos una imagen que al final no somos nosotros. Queremos, yo qué sé, el reconocimiento, queremos que se nos apruebe y pensamos que ahí se va a manifestar más el amor de Dios. Y la verdad, hermano, es que todos pecamos. La verdad es que todos fallamos. La verdad es que a veces no somos tan espirituales como muchas veces manifestamos. Si hoy pudiera salir aquí un examen de cómo es tu día a día, yo estoy seguro de que más de uno saldría de la radiografía que no oran en toda la semana, que no leen la Biblia. Y si tú sabes eso, es como, ¡oh!, nos escandalizamos. Pero no debemos de escandalizar, ni debemos de aparentar lo que no somos. Oye, hay momentos que a veces uno no está bien espiritualmente y no pasa nada. Si tú quieres darle detalle a alguien, dáselo. Si no quieres dárselo, no se los des. Pero no somos tan perfectos. Todos fallamos, todos pecamos, todos pasamos por momentos de tristeza, todos pasamos por momentos de alegría, todos pasamos por esos procesos. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos, nos ponemos esa máscara de apariencia de que todo es perfecto, todo está bien, yo soy un buen cristiano. Parece que el cristiano no puede tener duda, parece que el cristiano no puede tener sufrimiento, parece que el cristiano no puede llorar. Y eso es mentira del diablo. Porque Jesús lloró, porque los discípulos dudaron. Esa es nuestra realidad. Y a veces cometemos este gran error, pensando que no puedo mostrar debilidad en mi vida, sobre todo espiritual. El síndrome del impostor también tiene que ver con una cosa que hoy día se da mucho, que es la comparación. Yo veo a Toñi y digo, es que Toñi es mejor cristiana que yo. Y yo me decepciono porque me comparo en la vida de otros. Vemos las redes sociales, ¿no? La vida feliz que tienen. Yo no sé, pero todos mis amigos de redes sociales tienen vida feliz. Tienen vida increíble hoy. Y eso nos hace sentirnos mal. Pero yo he visto, y una vez lo comenté,
Gente que se está discutiendo, que se pelea y luego están poniendo en el Facebook que se quieren mucho. Y yo digo, pero apariencia, fachada. Y a veces nos comparamos, no, es que Pablo tiene esos dones y yo no los tengo. ¿Y qué? Si Dios me ha hecho a mí tal y como yo soy. Ahora, eso no significa que yo me conforme. No, yo no sé tocar el piano, pues nunca aprenderé el piano. No se trata de eso. Si tiene oportunidad de crecer y de aprender algo. Pero no estemos con esa comparación. No, es que Paco es más espiritual que yo, o es que Fernando, es que él escucha a Dios, a mí no. ¿Cómo que a Dios? Dios escucha al que clama. Quitémonos esa idea. Dejemos la apariencia. Fíjate que hay un caso en la Biblia, que es el caso de Ananías y Zafira. Lo habéis escuchado, Hechos capítulo 5. Y dice la Biblia que que Pedro, le dice, no habéis mentido a los hombres, sino habéis mentido a Dios. El tema de Ananías y Zafira era una cuestión de apariencia, porque dice un poquito antes que Bernabé vino y entregó su casa. Y claro, seguramente cuando Bernabé dijo, aquí está mi casa para el servicio de la obra del Señor, claro, seguramente muchos dijeron, wow. Y entonces Ananías y Zafira dijeron, oye, que nosotros también necesitamos un wow, que queremos también que nos digan. Y entonces también ellos fueron y dieron, y seguramente dijeron, wow, pero no era verdad lo que estaban haciendo. Estaban aparentando, estaban mintiendo, estaban siendo al final unos ¿qué? ¿Será que en algún momento tú y yo hemos sido un poquito impostores? Solo un poquito. Aparentamos a veces lo que no somos. No somos tan honestos, primeramente con nosotros mismos, segundo con Dios y tercero con mi hermano. ¿Qué problema hay que yo diga, oye, estoy mal ahora con Dios? ¿Hay algún problema? ¿Se cae el mundo? ¿Qué problema hay que yo diga, estoy pasando por una tentación? ¿Se cae el mundo? Obviamente no se lo voy a decir a mi vecino del cuarto, pero mi hermano en la fe, al que amo, al que me ama. Si tú sientes la desconfianza, el miedo, es porque quizá hay algo que tú tienes que revisar en tu corazón, o tenemos que revisar en nuestra vida. Porque vuelvo a lo mismo. Pablo está hablando de un contexto de unidad. De unidad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo tengo alguno de estos síndromes, empiezo a ser lo que no soy, empiezo a hacer lo que no hago, y mi corazón empieza a ser cambiado, y quizás se vuelve un corazón duro, un corazón insensible, y al final muchas veces genera pecado, y ese pecado manifiesta todo lo que había ahí. Porque hermano, no es que de repente David llega y dice, uy, peco ya. No. Todo comienza porque David no asume la responsabilidad que tiene, el lugar que le toca, hacer lo que tiene que hacer, sino que empieza a hacer lo que no tiene que hacer. Y hay un proceso que le lleva al pecado. ¿Y cómo vencer estos síndromes? Seguramente tú me estarás pensando, pues claro, ¿con qué se vencen las cosas? Pues con oración, ¿verdad? Pero muchas veces lo que menos tenemos en nuestra vida a veces es oración. Con la palabra, y está bien, y yo creo en la oración y creo en la palabra, pero ¿sabes cómo se vence también? Con la vida de la iglesia, con la unidad. La unidad es capaz de sanar, la unidad es capaz de ayudar, es capaz de levantar, es capaz de confrontar el pecado. La vida de iglesia es fundamental. Y voy a darte un ejemplo que a mí me parece brutal, increíble. Y quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Quién es Pedro? Si yo me pusiera a pensar entre los discípulos, yo creo que ahora Pedro no está aquí, así que lo podemos decir, no se va a llenar de orgullo. Pedro es el discípulo top, es el máquina, es el mejor de los discípulos, es el que tú quisieras tener en tu iglesia, es el que tú quisieras tener en tu familia, porque ¿sabes qué? Pedro predica y 3.000 personas se convierten.
Pedro predica y 5.000 personas se convierten. La sombra de Pedro sana enfermo. Pedro va a la cárcel, se pone a cantar, cantar cantó Pablo. Se pone a orar, se pone a dormirse y de repente viene un ángel y le dice, venga, vámonos para afuera. Y lo saca de la cárcel. Pedro es de los 3 discípulos que estuvo con Jesús cuando Jesús se transfiguró. Pedro vio a Moisés. Y te hago una pregunta. ¿Cómo puede ser el corazón de una persona así, que ha hecho tanto por el Señor? Gálatas 2:11, dice la Biblia. Pero cuando, está hablando Pablo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿dónde era Antioquía? ¿Te acuerdas que te dije antes que era el lugar donde Pablo también iba a rendir cuenta? Pablo dice que se quedó allí en Antioquía esperando a que viniera Pedro. Dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo pensó, ¿le mando un WhatsApp? No, mejor lo confronto cara a cara. Porque esto que Pedro está haciendo, dice, es de condenar. Oye, escúchame bien, espera un momento. Pedro, el que su sombra sana enfermo. Pedro, el que ora y desciende el bautismo, o sea, y recibe el Espíritu Santo y hablan en lengua. Pedro, el que predica y se convierte. Dice aquí que era de condenar. O sea, Pablo no está tonteando. Pablo está diciendo, este Pedro hay que denunciarlo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación, ¿qué es una simulación? Una apariencia. Simular algo. Dice en su simulación, voy a parar un momento ahí. Lo que dice la historia es que cuando venían los gentiles, Pedro se ponía con los gentiles. ¡Wow, hermano! ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno que habéis convertido! Cuando venían los judíos, ni se juntaba con ellos. Decía, es que los gentiles, ten cuidado con ellos, se han convertido, pero vamos a nosotros. Cuando se iban los judíos, hermano, qué bien que estamos aquí en la casa del Señor. Y Pablo se da cuenta de eso. Pablo se da cuenta del paripé, de la apariencia, de la simulación que Pedro está haciendo. Y Pablo, dice la Biblia, ahora lo vamos a leer, pero dice la Biblia que él decidió resistirle cara a cara, o sea, decir las cosas a la cara. Pero no se lo dijo en privado, se lo dijo públicamente. Me imagino a los judíos ahí y a los gentiles, digo, paró el culto y dijo, perdona, Pedro, ven un momento aquí. Oye, tú eres un hipócrita, tío. ¿Tú crees que puedes estar haciendo eso? Sí, cuando estás con ellos, imagínate los otros, ¿no? ¿Y Pedro cómo estaría haciendo? Pero el problema fue mira, escucha esto. Y en su simulación, versículo 13, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también, ¿y qué dice? Arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Bernabé quién era? Otro predicador, otro misionero. Apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Y dice que de la hipocresía de Pedro consigue arrastrar también hasta Bernabé. Cuando nosotros vivimos con estos síndromes, nos creemos que son en nosotros, pero nosotros también contagiamos al resto de esto. Muchas veces hay padres que le dicen a su hijo, hijo, no cuentes nada de lo que pasa aquí en la casa. Hijo, si te pregunta el pastor, si te pregunta alguien, tú no digas nada, Y viven una vida doble, en la casa una cosa, en la iglesia otra. Si nos pregunta, oye, nada, querida. Y es el propio miedo, la propia inseguridad, la propia apariencia que tiene, la está transmitiendo también a otro. Y esto lo he visto yo en la iglesia. En esta no, porque es una iglesia santa, bonita. Pero he visto esto en la iglesia. Gente que empieza con su inseguridad o su miedo o su historia de esto.
entendedme bien, de estos síndromes, empiezan a contagiar a otros. Oye, que nosotros somos de la alabanza, ¿eh? Que los de la alabanza no nos rendimos cuenta. Oye, que nosotros somos predicadores. Y empiezan a arrastrar. Y Pedro consiguió arrastrar a Bernabé. Y Bernabé había estado con Pablo. Y entonces, en ese momento, dice la Biblia, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo. Pablo confronta a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque el camino, la vida del cristiano es una carrera de fondo. Y tú puedes decir, yo no voy a caer, pero puedes cometer errores. Y el problema no está en cometer errores, el problema está en no reconocer. Lo bonito de esta historia es que en ningún momento dice la Biblia que Pedro le contesta a Pablo. Y le dice, pero tú te has convertido ¿cuándo? Después que yo, ¿no? ¿Pero tú quién te crees que eres? No. Pedro acepta la corrección de Pablo. Se entiende que Bernabé acepta la corrección de Pablo. Por eso es tan importante la vida de iglesia. Porque hasta el más pequeño también puede traer corrección sobre tu vida. También puede edificar tu corazón. Puede ayudarte a poder enderezar los pasos. Pero a veces nos sentimos tan autosuficientes, nos sentimos tan fuertes espiritualmente. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar esto de David, que no nos va a pasar esto de Pedro. Y te hago una pregunta, ¿tú te crees más que David y te crees más que Pedro? Si me contestas sí hay un problema. No somos más fuertes, somos humanos como ellos. Dios nos usará como a ellos, Dios nos levantará y gloria a Dios, aleluya, pero también podemos cometer los mismos errores que ellos. También podemos llenarnos de estos síndromes que son peligrosos. Por eso, la vida de iglesia, la vida en comunidad, es vital. Hermanos, la corrección en la iglesia es terapéutica, es sanadora, me hace ver la realidad de mi vida. Y no tenemos que tener miedo. Si hay un hermano que me dice, oye, estoy preocupado porque a veces te escucho decir palabras que no glorifican a Dios, no tenemos que enfadarnos. Si alguien te dice, oye, el otro día te vi en un sitio que no era conveniente que estuviera. No tenemos que enfadarnos si alguien me dice, oye, no sé, veo que estás obsesionado con las redes sociales. No tenemos que enfadarnos, porque el cuerpo protege, sana, restaura. Por eso la vida de la iglesia es tan importante. Por eso es tan importante que no solamente vengamos el domingo, fichemos, alabemos y nos vayamos, sino que tengamos comunión los unos con los otros. A veces hay personas que tienen miedo que otros sepan de ellos. ¿Qué estamos escondiendo? ¿Qué ocultamos? A veces hay personas que tienen miedo de decir, oye, hermano, ora por mí. A veces, no sé. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero la iglesia, la unidad es terapéutica, es sanadora, es restauradora. Por eso necesitamos unidad. Los jóvenes necesitan tener esa unidad. Los niños necesitan tener esa unidad. Los adultos necesitan una unidad. Los unos con los otros. Júntate con los jóvenes de vez en cuando. Verás que se te pega los jóvenes también, pero también aprendes. También puedes enseñarles. Júntate jóvenes con los adultos, con los ancianos. También podemos aprender, podemos ser edificados, podemos ser confrontados, podemos ser restaurados. Pero el diablo muchas veces lo que genera en nosotros es orgullo y pensar que todo está bien, que todo es perfecto, que nuestra vida está siempre aquí arriba. Y oye, si tú ves la vida de David, si tú ves la vida de Pedro como hemos visto hoy, date por aludido también, porque nosotros no somos superiores a ellos, somos iguales que ellos. Y el camino del cristiano es muy largo. Yo he escuchado gente que me ha dicho, yo nunca me apartaré del Señor. Nunca me apartaré del Señor. Y hoy están apartados.
Y está bien que uno lo desee, pero el que crea que está firme, mire que cae. Permanece, trabaja, levántate si te has desanimado. Ve delante del Señor con honestidad. Señor, me siento mal. Señor, tengo tristeza. Señor, he pecado. Señor, he fallado. Señor, no estoy orando como debería orar. Pero no te machaques. Trabaja. Y a lo mejor a ti te cuesta orar, pero tú puedes decirle a un hermano: oye, hermano, me cuesta orar. Yo quiero que nos juntemos para orar más. Y yo te aseguro que ese hermano seguramente, espero y deseo, estará encantado de hacerlo contigo. Y a lo mejor tú no tienes la fuerza, ¿no? Esto es como salir a correr, ¿no? Cuando sales a correr solo, anda que no cuesta. Pero si sales con alguien, si compartes esa carga los unos con los otros, puede bendecir, puede levantarnos, puede edificarnos. La iglesia debe ser y es un lugar de refugio, un lugar de bendición, un lugar que nos ayuda, la unidad, a crecer a la estatura de Cristo. No dejes que el diablo ponga mentiras en tu corazón, en tu mente. No dejes que el diablo endurezca tu corazón de tal forma que no te fías de nadie. Que el Señor sea, por medio de su iglesia, el que también trabaje en nosotros. Ponte de pie. Y vamos a hacer algo en esta hora también, si te parece, si desea. ¿Se puede acompañarme? ¿Sí? ¿Está difícil? Yo me gustaría que pudiéramos... ¿Sabéis quién son vuestros papás, vuestra mamá, vuestros hermanos? ¿Sabéis quién son? ¿Sí? Algunos tienen aquí en su familia, otros no pasa nada. Pero me gustaría que pudiéramos orar unos por otros. Si puede ser, no ores por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu hermana. Ora por alguien que tengas a tu alrededor, alguien que tú sientas en tu corazón. Alguien que quizá viene por primera vez, que también tú puedas bendecir a esa persona. Qué bueno es cuando oramos unos por otros, porque nos edificamos, nos bendecimos, nos alentamos. A lo mejor esa persona está orando y suelta una palabra que impacta mi corazón, que me motiva, que me anima, que me levanta. Y necesitamos esa unidad que tiene que ver con la unidad del Espíritu, claro. Pero eso es lo que nos define como iglesia. Eso es lo que nos define como iglesia. No somos un club social. No somos el club de los aburridos. Somos iglesia. Y la iglesia es una institución que no ha creado ningún hombre, sino que la creó Dios. La iglesia es la novia, lo que el Señor ama, su iglesia. Y su iglesia son tú y yo. Con nuestros errores, con nuestros aciertos, que por medio de Cristo hemos sido limpiados, lavados y restaurados. Somos aquellos que no teníamos identidad, pero que ahora tenemos identidad en Él. Somos aquellos que éramos esclavos, pero ahora somos hijos. Y si hijos, también coherederos con Cristo. El que nos amó, el que se entregó, el que se dio por amor a ti y por amor a mí. No por lo que hace, no por lo que hacemos. Somos en Él, por lo que hemos llegado a ser en Él, porque Él nos compró, Él nos rescató, Él nos libertó. Y hoy no solamente tenemos comunión con el Padre, sino que también tenemos comunión los unos con los otros. Así que, hermano, hermana, no por amor a ti, ¿vale? Por amor a tu hermano o tu hermana, sal de tu comodidad, muévete de tu asiento, busca a alguien, quizás por alguien que no sueles orar. Acércate un momento a alguien y ora por esa persona, bendice a esa persona. No busques el de tu familia, no busques el que está a tu lado solamente. Vamos, busca a alguien por quien no suele orar. Busca a alguien que quizá hoy el Señor ponga en tu corazón. Muévete, no esperes